uno llega a la conclusión de que efectivamente se vale soñar, pero lo que no se vale es engañar al pueblo de México. Porque claro que pueden soñar con que el tipo de cambio va a estar en 18.70, lo cual es absolutamente poco realista, que vamos a crecer entre el 2 y el 3%, muy poco realista, que la tasa de interés va a acabar en 8, muy poco realista, y que vamos a producir lo que no hemos logrado producir, 1.9 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces sí se vale soñar, lo que no se vale es que un documento oficial esté plagado de engaños. Y voy a destacar las dos razones principales. La primera razón es porque están planteando un nivel de deuda que es, en primer lugar, francamente irresponsable, pero lo más grave, un nivel de deuda que ya es absolutamente insostenible. Explico las dos cosas. Primero, ¿por qué es irresponsable? Vean nada más hasta dónde nos han llevado los del oficialismo. Este 2024 estamos cerrando una deuda de 6 puntos del PIB. Un déficit fiscal de 6 puntos del PIB es algo que México no había visto en los últimos 36 años. De ese tamaño es la irresponsabilidad. Para ponerlo en perspectiva, si ingresan 7,000, ¿cuánto es razonable que te gastes? Pues si ingresan 7, me gasto 7. Ah, no, en el gobierno de Morena no funciona así. En el gobierno de Morena ingresan 7 billones y se gastan 9 billones. De ese tamaño es la irresponsabilidad. Ahora, esto me lleva a 2025. ¿Qué pasa cuando haces eso de manera sostenida? Que el gobierno federal tiene una especie de tarjeta de crédito como la que tienen muchos hogares mexicanos. ¿Qué pasa si un hogar mexicano con solo 7,000 de ingreso se gasta 9,000? Y pasa y pasa y pasa la tarjeta. Pues que la deuda crece, pero no solo eso, que hay que pagar una fortuna en intereses. Y eso me lleva al segundo punto. Esto ya es insostenible. Vean el dato. En 2025, gracias a su irresponsabilidad, solo de intereses, o sea, vamos a seguir debiendo lo mismo que debíamos. Solo de intereses se van a gastar 1.4 billones de pesos. Y la gente dirá, 1.4 billones, eso será mucho, será poco. Vamos a ponerlo en perspectiva. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, probablemente el tema más delicado para el país. ¿Cuánta lana le están asignando en el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública? 70,000 millones. Solo para pagar los intereses de los tarjetazos que dieron, hay que gastar 20 veces eso el año que entra. Entonces, gran parte de lo que van a recaudar de gente que trabaja todos los días, que paga sus impuestos, lo van a usar para pagar puros intereses. Segunda razón, porque el documento está lleno de engaños. La presidenta prometió que el déficit fiscal iba a bajar ¿a cuánto? Todos lo oímos hasta el cansancio, ¿verdad? Dijo que iba a bajar a 3 puntos del PIB. Entonces, pareciera que la instrucción que le dio a los de Hacienda fue a ver cómo lo hacen, pero el numerito empieza con 3. Entonces, pues le pusieron 3.9, ¿verdad? Porque ya 4 ya era incumplir. 3.9 para efectos prácticos es 4. Pero ni eso van a cumplir. Y explico por qué. ¿Cuánto dicen que va a ingresar? 7 billones. ¿De dónde salen esos 7? 5 fundamentalmente salen de impuestos, principalmente impuestos sobre la renta e IVA, y 2 de otros ingresos que incluyen a Pemex y a CFE. Ahí están los 7 que van a ingresar. Ahora, ¿cómo sabe el gobierno cuánto va a ingresar de impuestos? Es un estimado que depende de un dato y se llama crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si la economía crece mucho, la gente tiene más ingresos y paga más impuestos sobre la renta. Si la economía crece mucho, quiere decir que la gente está consumiendo más y por lo tanto las mexicanas y los mexicanos pagamos más IVA. Entonces ahí está el engaño. Pusieron que vamos a crecer entre el 2 y el 3%. ¿De dónde sacaron ese número? De ninguna parte. BBVA y Citibanamex, que hacen estimaciones serias porque a eso se dedican, pronostican 1%. Banjico hoy está pronosticando 1.7. El Fondo Monetario Internacional 1.3. Saquémosle el promedio. Esas 3 promediadas nos dan 1.3. Entonces, para decirlo pronto, están estimando y por lo tanto engañando con que la economía va a crecer el doble de lo que en realidad saben que va a crecer. Entonces saben que va a haber menos IVA, menos impuestos sobre la renta y por lo tanto más déficit fiscal. Saben perfectamente que cuando nos veamos en esta misma sala dentro de un año, el déficit fiscal no va a haber sido de 3.9, va a haber sido de mucho más de 4 puntos del PIB. Decíamos, de los 7 billones, 5 vienen de impuestos, pero ahí no acaba el engaño, porque los otros 2 vienen principalmente
de Pemex y de CFE. Y ahí nos vuelven a recetar el engaño. Fíjense nada más, en el sexenio pasado, datos duros, reales, Pemex, solo Pemex Refinación, perdió 900,000 millones. Y aquí nos vienen a contar que Pemex y CFE mágicamente van a tener un superávit equivalente a 1.1 del PIB. Y claro, esto parte de que están estimando que Pemex va a producir una cantidad de barriles de petróleo que no pudo producir el año pasado. Cuando año tras año Pemex produce menos, mágicamente en este documento nos dicen que ahora sí va a producir más, van a ser tremendamente eficientes y van a tener un gran superávit. Entonces, como lo acabo de explicar, vamos a votar en contra por dos razones centrales. Primero, porque el nivel de deuda es irresponsable. Es la más alta en los últimos 36 años. Segundo, insostenible. Que se estén gastando 1.4 billones de pesos solamente para pagar intereses de la deuda contraída en años anteriores. Ni siquiera es para cosas futuras. Deuda irresponsable y deuda insostenible. Y segunda razón, pues porque este documento está plagado de engaños que al final se reducen a que van a seguir endeudando al país. Quedémonos con un número, su 3.9. Nos vemos aquí dentro de un año y ojalá tengan la honestidad para reconocer que una de dos, o ustedes que lo van a votar a favor fueron engañados, o ustedes sabían que era falso y engañaron al pueblo de México. Pero en cualquier caso, si no se cumple ese 3.9, habrán faltado a la verdad. Por lo anteriormente dicho, nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidente.